Bueno, esta es la cuarta clase del tema 6, de la unidad temática 6, estudio termodinámico de las soluciones. Como venimos viendo en las últimas semanas, últimos días, pasamos una cantidad de temas relacionados con la introducción, la regla de la palanca, la regla de las fases, la ley de Raoul, destilación, y ahora vamos a continuar viendo un poquito de soluciones reales, o sea, desviaciones de la idealidad. Hoy vamos a dedicarnos a ver dos de los temas, dos de las características más importantes de las soluciones reales, que son la azotropía y la ley de Henry. Y también vamos a ver una primera entrada a las soluciones más parecidas a lo que estábamos acostumbrados, que es un sólido en un líquido, que es la ley de reparto, que no refiere a solo a un sólido en un líquido, pero refiere a soluciones con disolventes mayoritarios y con solutos minoritarios, para después seguir la clase que viene con soluciones con soluto no volátil, que son más parecidas ¿sí? a las soluciones que estamos acostumbrados a trabajar, y propiedades coligativas, etc. Entonces, hoy vamos a ver las principales desviaciones de una solución ideal y el fenómeno de la azotropía, que es tan importante para entender un poco cómo funcionan las destilaciones y bueno, algunos de los problemas de las destilaciones. ¿Qué es lo que pasa con las soluciones que llamábamos ideales? Bueno, en esas soluciones lo que proponíamos era que las interacciones entre componentes de una fase eran del mismo tipo que las interacciones entre componentes de la otra fase, que formaban la mezcla ideal, la solución ideal, y además las interacciones entre componentes de distintas fases eran también del mismo tipo que las interacciones internas en cada fase. Esto generaba una solución donde las dos componentes eran iguales, equivalentes, y las interacciones eran iguales, equivalentes. Eso permitía establecer una relación lineal entre las presiones de vapor de cada una de las componentes, las presiones parciales de cada una de las componentes en el equilibrio líquido-vapor, cuando estaba la solución en equilibrio con líquido-vapor, y eso nos dio la ley de Raoul. Sin embargo, como ustedes se imaginan, es difícil encontrar dos componentes que tengan interacciones de este tipo. Son pocos las mezclas de dos componentes que realmente cumplen con los requisitos de la ley de Raoul. Entonces, en general, la mayoría de las disoluciones o de las mezclas de dos componentes homogéneas presentan desviaciones, ¿está? Entonces, típicamente las desviaciones se producen por distinta polaridad entre los componentes de la disolución, por distintas longitudes de cadenas de la componente de la disolución, si son dos componentes que tienen cadenas largas, por distinta presión interna, ¿sí? Entonces, todas estas desviaciones se van a transformar en cambios en las gráficas, que son las que usamos para interpretar mayormente las disoluciones, ¿tá? O sea que lo que vamos a ver es un par de ecuaciones que se cumplen igual para disoluciones no ideales, y vamos a ver cómo se modifican las gráficas y qué consecuencias puede tener eso. Entonces, si usamos la ecuación de Gibbs-Duhem, que en un sistema que tenía un sistema cerrado, teníamos esta condición donde la sumatoria de las fracciones molares multiplicadas por la variación de la actividad química daba 0. Entonces, si podemos escribir esta expresión, de esta manera, si recordamos que el logaritmo la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, por lo tanto, podemos escribir x como 1 sobre la derivada del logaritmo de x. O sea, este xa es 1 sobre la derivada del logaritmo de xa. Entonces tenemos esta ecuación que habla de
las variaciones diferenciales, ¿sí?, de los potenciales químicos de A y de B en una disolución, ¿sí? En esta expresión en realidad nos lleva a deducir la ley de Raoult. ¿Tá? Y en la ley de Raoult habíamos encontrado que la presión total de vapor en equilibrio con un líquido de concentraciones o de fracciones molares entre 0 y 1 de A o de B tenía un comportamiento lineal porque era la multiplicación de la fracción molar de cada componente por la presión de vapor de cada componente pura. Esa era la ley de Raoult. Entonces, si la presión medida en un sistema de dos componentes se aparta por encima de la ley de Raoult, o sea, está de este lado, entonces decimos que hay una desviación positiva de la ley de Raoult. Si la presión total se aparta hacia abajo, decimos que hay una desviación negativa. Entonces, en general, cuando transformamos esta gráfica de presiones parciales de A y B y de presión total, lo que vamos a ver en realidad son gráficas curvas, son gráficas como las amarillas, ¿sí? O sea, esta es una gráfica con desviación positiva de la ley de Raoult. Quiere decir que cada una de las componentes tiene una presión de vapor mayor que la que esperaríamos simplemente multiplicando la fracción molar por la presión de vapor del puro. ¿Tá? ¿Qué les parece? ¿Cómo será en este caso la disolución que tiene una presión de vapor mayor con respecto a la disolución ideal? O sea, ¿qué será más estable? ¿Una disolución que tiene una evolución de la presión de vapor como en la línea azul, o una disolución que tiene una presión de vapor como la línea amarilla? La de la línea azul. ¿Por qué te parece que es más estable la línea azul? Porque si el otro tiene mayores presiones de vapor, es más volátil. Claro, es como que si hay mayor presión de vapor de las componentes, entonces las componentes prefieren estar en vapor que en líquido. ¿Sí? El equilibrio ese que se establece por los potenciales químicos en el vapor y el líquido favorece al vapor. ¿Tá? O sea que los componentes de la solución, en este caso, ¿sí?, prefieren estar en vapor, en forma de vapor, que en forma de líquido. O sea que una disolución que tiene una presión de vapor mayor que la esperable para la ley de Raoult sería menos estable que una disolución ideal de esos dos componentes. ¿Tá? Por el contrario, si la desviación es negativa, la presión de vapor es menor, eso quiere decir que los componentes son más estables en la fase líquida que si fuera una mezcla ideal. Es decir que en este caso que tenemos acá, las interacciones son menos eficientes que en los puros para mantener a las moléculas en estado líquido. Recuerden que en el estado líquido tenemos una competencia entre interacciones atractivas, ¿sí?, y la energía cinética. Las interacciones de atracción son las que mantienen a las moléculas en solución. La energía cinética de las moléculas es la que trata de sacarlas de la solución. O sea, la velocidad de movimiento, de vibración y rotación de las moléculas es la que termina haciendo que las moléculas se vayan de la solución. Entonces, en una solución que tiene un apartamiento positivo de la ley de Raoult, están ganando las interacciones, está ganando la energía cinética. O sea que las interacciones no logran retener a esas moléculas en la solución como si fuera una solución ideal donde básicamente las fuerzas de interacción que atraen a las moléculas entre sí son del mismo tipo que las que habría en los compuestos puros. ¿Tá? Entonces, básicamente las soluciones todas tienen un equilibrio de ese tipo entre fuerzas de atracción y fuerzas de dispersión de las moléculas, y según cuáles son las componentes, esas atracciones le van a ganar a la energía cinética o no le van a ganar, y eso se puede comparar con la solución ideal,
y saber si la desviación es positiva o negativa. ¿Está? ¿Se entiende esa idea más o menos? Bien, entonces, si ahora hacemos un poco de cuentas para caracterizar esto matemáticamente, no muchas cuentas. Entonces, si usamos esta ecuación, podemos ver que la ley de Raoul se cumple cuando las desviaciones son 0, ¿sí? Cuando esta variación es 1. Cuando esta variación es positiva, es mayor que 1, perdón, tenemos una desviación positiva, como en el caso anterior, y cuando estos cocientes son menores que 1, tenemos una desviación negativa. Se puede concluir de esta igualdad de logaritmos, se puede concluir que si un componente presenta desviación positiva, o sea que si un componente tiene estas derivadas mayores que 1, el otro también. O sea, no es lógico que una de las componentes esté más estabilizada en solución y la otra no. ¿Sí? Porque la solución es el nuevo sistema. O sea, si el sistema es más estable, los dos componentes van a tender a estar, van a tener menor presión de vapor y van a tener una desviación negativa. Si el sistema es menos estable que la solución ideal, los dos componentes van a tener mayor presión de vapor y los dos van a tener una desviación positiva. ¿Está bien? O sea, esto tiene su lógica. No tenemos, no hay forma de que esté uno más estabilizado y el otro menos. Tienen que estar los dos en la misma circunstancia. Entonces, los sistemas más conocidos o más frecuentes que se trabajan en general en los laboratorios, acetona y disulfuro de carbono como desviación positiva, o acetona y cloroformo como desviación negativa. También el agua y el etanol tienen desviación negativa. ¿Sí? El agua y el etanol también tienen desviación negativa. O sea, las interacciones entre agua y etanol son más atractivas que las interacciones etanol-etanol y agua-agua. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas desviaciones. Bueno, estábamos hablando de las desviaciones. Vamos a ver algunos extremos ahora. Entonces, lo que vimos recién es el primer tipo de desviaciones, donde la presión total del vapor aumenta y tenemos una desviación positiva de la ley de Raoul. La presión, la curva del líquido deja de ser una recta, que es la ley de Raoul, y pasa a ser una curva de verdad, y esa curva va por encima de la relación. Y bueno, la variación de la presión con la fracción molar es positiva en todo el rango de X, entonces tenemos que la curva del líquido está por encima de esto, lo vimos recién, es la desviación positiva de la ley de Raoul. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto a los diagramas de temperatura versus composición? Acuérdense que los diagramas de temperatura versus composición son los que usamos para las destilaciones. ¿Sí? Son los que usamos para trabajar, porque son diagramas que se hacen a presión constante y en general es mucho más fácil trabajar a presión constante en el laboratorio que trabajar a temperatura constante con presión variable. Entonces, ¿cómo serían esas desviaciones, esos cambios? Bueno, si tenemos una desviación positiva, la temperatura ahora va a bajar la temperatura de ebullición. O sea, si la presión de vapor de la solución en equilibrio con el líquido es mayor, quiere decir que se va a alcanzar más rápido la ebullición a menor temperatura. ¿Está bien? Entonces la curva del líquido se mueve hacia abajo cuando la curva del líquido se movía hacia arriba en el diagrama de PT. O sea, en el diagrama de temperatura contra composición, la curva se mueve hacia abajo. En el diagrama de presión contra composición, la curva se mueve para arriba. Con la curva del vapor, ¿sí? Sucede lo mismo, también se mueve hacia abajo. También vamos a precisar una temperatura menor para que condense el primer líquido. ¿Sí? Vamos a tener que bajar más la temperatura para que condense el líquido. O sea que en este caso, las dos curvas del diagrama
se mueven hacia abajo. Bien, entonces partamos de la presión total en función de las presiones de vapor, un poquito más de cuenta vamos a hacer. Y usemos la ecuación de Duher-Margules, vamos a derivar la presión con respecto a la composición de A. P sub A lo podemos expresar como X sub A por la presión parcial. P sub B lo podemos expresar como 1 menos la presión parcial de A. Entonces, al hacer las derivadas, nos está quedando esta expresión. Esta expresión acá está relacionada con la volatilidad relativa. ¿Se acuerdan que definimos hace 2 clases? La volatilidad relativa era el cociente de las presiones de vapor de los puros de A y B. ¿Sí? Eso nos permitía decir si en una destilación se iba a destilar o fácilmente uno de los dos, iba a purificar fácilmente uno de los dos, porque eso hablaba un poco de la forma de la curva. Entonces, el término de la presión de vapor con respecto a la fracción molar de A es negativo. Este término de acá tiene que ser negativo también. Entonces, la variación de la presión total con la fracción molar de A va a ser negativo, perdón, para si A es más volátil. Si A es más volátil, entonces la presión de vapor de B va a bajar con respecto a la fracción molar. O sea, perdón, la presión total al aumentar la fracción molar de A aumenta, ¿sí? Si A es más volátil, la presión total aumenta y la presión de B disminuye. ¿Tá? Este término entonces es negativo, lo que indica que cuando tengamos una desviación positiva o cuando tengamos una volátil, la fracción molar de A en el vapor va a ser siempre mayor que la fracción molar de A en el líquido. Esto ya lo vimos en la destilación, ¿sí? Que la fracción molar de A en el vapor era mayor que la fracción molar de A en el líquido si A era más volátil. ¿Sí? O sea que se enriquece el vapor respecto al líquido cuando A es más volátil. Bien, ¿qué pasa con ese? También hablamos del enriquecimiento la clase pasada. Vimos que esta resta de fracción molar de A en el vapor menos fracción molar de A en el líquido era un parámetro importante para una destilación. Cuando aumenta la volatilidad, lo que pasa es que en la curva de temperatura versus composición de A, las curvas se alejan. A mayor volatilidad, la curva del líquido y la curva del vapor están más alejadas. En un extremo donde la volatilidad de A es mucho mayor que la volatilidad de B, entonces tenemos una desviación donde lo que se forma acá es casi un rectángulo, donde rápidamente al aumentar la composición en A, todo se vaporiza rápidamente mucho A y tenemos un destilado casi puro. ¿Sí? O sea, este sería el caso ideal para una destilación. Si tuviéramos un sistema así, la destilación serían casi siempre perfectas y se obtendría con una destilación simple el volátil puro. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora cuando vamos a una situación de desviación tal que la curva de presiones totales en equilibrio con el líquido, ¿sí? O sea, acá tenemos A y B, una disolución de A y B, y en algún momento la presión de vapor alcanza un máximo, la presión de vapor total alcanza un máximo. ¿Qué pasa con esta solución? ¿Tiene las mismas propiedades que las soluciones anteriores o va a tener alguna propiedad diferente? Vamos a analizar eso. Fíjense que si tenemos un máximo en esta curva, entonces se va a cumplir en ese máximo, en ese valor máximo, X acá le llamamos X a Z, que este a Z viene de azeótropo. La presión total va a tener una derivada nula con respecto a la composición de A. La derivada, acuérdense que es la pendiente de esta gráfica, o sea que la derivada nula significa que la pendiente es horizontal. Entonces, si la derivada de esta es nula, viendo la expresión que teníamos hace 2 transparencias, la fracción de B dividido la fracción de A por la presión de A dividido la fracción de B tiene que dar 1. ¿Sí? La derivada si es nula, tiene que igualarse estos dos cocientes.
Eso implica que podemos despejar acá x sub a dividido x sub b, pasamos x sub a para el otro lado y x sub b para el otro lado, y es x sub a dividido x sub b es p sub a dividido p sub b. Quiere decir que las fracciones de A y de B en el líquido son iguales a las presiones de vapor de A y B en el vapor. Quiere decir entonces que las fracciones molares de A y B en el vapor tienen que ser iguales a las fracciones molares de A y B en el líquido. O sea, en este punto de acá, la composición del vapor y la composición del líquido son iguales. Pensémoslo de otra manera. Supongamos que estamos en el líquido acá arriba a presión alta y empezamos a bajar la presión. Bajamos la presión y llegamos a este punto de acá. En este punto de acá aparece la primera burbuja. ¿Cuál va a ser la composición de la primera burbuja? Bueno, si ustedes miran, al bajar por esta línea, habría dos posibles composiciones del líquido. El líquido tendría que desdoblarse en dos composiciones. O sea, tendría que separarse dos partes del líquido, una con una composición hacia allá y otra con una composición hacia allá. Porque eso es lo que hacíamos cuando nos movíamos por estas curvas. ¿Se acuerdan cuando llegábamos a la curva? Si seguíamos cambiando los parámetros, un punto se iba para una curva y otro punto se iba para la otra, la del líquido y el de vapor. Acá, al partirse en dos la curva del líquido en este máximo, no hay manera de generar un sistema homogéneo, ¿sí? De mantener un sistema homogéneo que no sea manteniendo la composición completa del sistema. O sea, no hay una separación de composiciones, la composición tiene que seguir siendo la misma. Entonces, esto acá me indica que la composición del vapor se destila igual que la composición del líquido. Entonces, si yo mantengo la composición del líquido constante, el destilado siempre va a tener la misma composición. El vapor va a tener siempre la misma composición. O sea, voy a poder evaporar completamente la solución, completamente, sin que cambie la composición, ni de la solución ni del vapor. Eso es lo que me dice la presencia de este máximo en esta curva. ¿Cómo se traduce eso a la curva en temperaturas? Temperatura en función de la concentración. Bueno, si esta curva tiene un máximo, acuérdense que la curva de temperatura está invertida porque las temperaturas altas corresponden al vapor, entonces la curva de temperatura va a tener un mínimo. Quiere decir que si estoy en esta composición, la temperatura de ebullición del sistema es menor que la temperatura de ebullición de cada uno de los componentes. O sea, encontré un sistema donde la temperatura de ebullición no es intermedia, sino que es menor a los dos. ¿Qué es lo que tiene que pasar con la curva de vapor? Bueno, fíjense, pasa lo mismo acá. Si yo caliento esta solución, ¿sí? Es líquida hasta que aparece la primera gota de vapor, la primera burbuja de vapor. En este punto, la composición de la solución no puede dividirse en dos, ¿sí? Porque eso sería contrario al aumento de entropía. No puede dividirse en dos, por lo tanto, vamos a tener que mantener una composición constante del líquido. Entonces, si sigo subiendo la temperatura, lo que va a pasar es que el vapor, en este punto, va a pasar directamente a la composición final, a la misma composición. O sea que este punto, ¿en qué lugar de esta gráfica, en qué otro lugar de esta gráfica, si yo caliento la solución, obtengo inmediatamente un vapor de la misma composición? ¿En qué puntos de esta gráfica la composición del vapor es igual a la composición del líquido? A ver si me pueden contestar eso. ¿En qué punto de esta gráfica la composición del vapor es igual a la composición del líquido? ¿En qué puntos de toda esta gráfica? Para cualquier gráfica, de hecho, de curvas de líquido con respecto a la temperatura, tenemos, de temperatura respecto a la composición, perdón, tenemos por lo menos dos puntos donde el vapor tiene la misma composición que el líquido. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en este punto de acá? Cuando tenemos B puro. Si yo vaporizo B puro, el vapor es igual que el líquido, ¿no? La composición del vapor es igual a la composición del líquido porque solo hay B. ¿Qué pasa con este punto de acá? La composición del líquido es igual a la composición del vapor, porque si vaporizo una solución que tiene solo A, no es una solución, pero es A puro, obtengo vapor de A puro.
No estoy viendo el chat. Perdónenme si me contestaron en el chat. Sí, alguien contestó en el chat. X a Z. Sí, claro, en la concentración del azeótropo es el punto que estamos analizando acá, pero este es el punto que queremos entender. Los que ya entendemos son estos dos. Entonces, lo que tenemos es que si en esta composición el líquido va a tener que pasar a vapor sin cambiar de composición, entonces la curva del vapor no puede estar separada de este punto. La curva del vapor en este punto tiene que ser igual que la curva del vapor en los puros. Y la curva del vapor en los puros toca la curva del líquido. Por lo tanto, en este diagrama, la curva del vapor va a tener una inflexión, más que una inflexión, va a tener un quiebre, ¿sí? Va a tener un quiebre, y ese quiebre corresponde exactamente a la composición de este punto donde tenemos el máximo en la curva de presión versus concentración, fracción molar de A, o el mínimo en la curva de temperatura versus fracción molar de A. A este punto se le llama, a esta composición se le llama composición azeotrópica. ¿Sí? Composición azeotrópica. Y en esta composición el vapor va a tener la misma composición que el líquido, ¿sí? La temperatura de ebullición en esa composición va a ser constante. Todo el vapor se va a formar a partir del líquido a la misma temperatura, ¿sí? Y si quisiera hacer una destilación de ese líquido, al evaporarlo no voy a poder concentrar nada, no voy a poder separar nada, porque el vapor tiene la misma composición que el líquido, ¿tá? Entonces, esta solución azeotrópica tiene una característica parecida a un compuesto puro, ¿sí? Se parece a un compuesto puro, ¿no? La mezcla azeotrópica. ¿Qué pasa si destilamos ahora soluciones que están a la derecha o a la izquierda del azeótropo? Vamos a analizar las dos. Si destilamos una mezcla de composición a la derecha del azeótropo, ¿sí? O sea que vamos a destilar una solución acá, en esta región. Entonces, fíjense que en este caso la derivada de la presión total con respecto a la composición es negativa, o sea que estamos en este lado de la curva, acá. La derivada de la presión es negativa. Entonces, las cuentas me dan que la composición del vapor es menor que la composición de A en el líquido. O sea, la fracción molar de A en el vapor es menor que la fracción molar de A en el líquido. Acuérdense que A era el compuesto más volátil. Pero acá estamos destilando una solución y la fracción molar de A en el vapor es menor que la fracción molar de A en el líquido. Esto es lo contrario que queremos hacer en una destilación. En una destilación queremos que el vapor tenga más del más volátil para sacarlo. Pero si tenemos un azeótropo, eso no va a suceder. El vapor a la derecha del máximo del azeótropo va a ser más pobre en el compuesto más volátil, respecto, obviamente, a la composición de la solución, ¿no? O sea, la fracción molar del vapor es menor que la fracción molar de A en la solución. Si ahora estamos a la izquierda de ese máximo, entonces la derivada de la presión total con respecto a la fracción molar de A es positiva, y la fracción molar de vapor de A va a ser más concentrada en la fracción que la fracción molar, perdón, la fracción molar de A en el vapor va a ser mayor que la fracción molar de A en el líquido. Esto es más parecido a lo que nosotros queremos hacer en una destilación, que el más volátil se concentre, ¿sí? Pero cuando miramos la gráfica, vamos a encontrarnos, en un minuto la voy a mostrar, que este vapor nunca va a tener una concentración mayor que la del azeótropo, ¿sí? O sea que cuando tengo un azeótropo en un sistema, nunca voy a lograr que la fracción molar del azeótropo, que el destilado tenga una concentración mayor que la del azeótropo. Acá está la gráfica ampliada y vamos a hacer de vuelta esto mismo que discutimos recién. Lo voy a discutir gráficamente para que se le fije un poco mejor. La falta de pizarrón complica un poco acá las cosas, porque esto lo tendríamos dibujado en un pizarrón y estaríamos analizando todo esto en el pizarrón. Pero bueno. Entonces acá tenemos las curvas de líquido y de vapor para
la concentración del azeótropo. En este punto acá está la composición del azeótropo. Y primero arrancamos a la izquierda, fracciones molares de A menores que la del azeótropo. Fíjense que cuando voy a destilar una solución acá, lo que hago es subir la temperatura hasta el punto de ebullición, y en este punto se separa la composición del vapor, viene a la curva del vapor, y la composición del líquido estaría acá, ¿sí? Esta sería la fracción molar de A en el vapor, o sea que A en el vapor está enriquecido respecto a el líquido, ¿sí? Recuerden que si hacemos esta destilación en forma abierta, este punto cambia su composición hacia este lado y este punto cambia su composición hacia este lado, ¿sí? O sea, el líquido o el residuo se empobrece en A, el vapor se enriquece en A. ¿Cuál va a ser esta composición de A en el vapor? La fracción molar de A en el vapor. Y bueno, es mayor que la del líquido, o que la fracción molar de A total en el sistema, pero nunca va a poder superar este punto. No hay forma de que en esta gráfica I sub A esté por encima de X del azeótropo. Porque cuando I sub A llega a la composición de X en el azeótropo, la solución también va a tener la composición de X en el azeótropo y la destilación va a continuar con una concentración constante. Entonces el vapor es más rico en el más volátil, pero nunca más rico que A en el azeótropo. Eso es una situación donde la fracción molar de la solución completa o inicial de todo el sistema era menor que la del azeótropo. Cuando la fracción molar es mayor que la del azeótropo, o sea, el líquido arranca con un X sub A mayor que X del azeótropo, entonces ahora fíjense que cuando lleguemos a calentar el líquido hasta la curva del líquido, el vapor va a tener una composición por acá, ya que esta va a ser la composición del vapor de A. Fíjense que el vapor de A tiene una composición, una fracción molar de A menor que el líquido inicial. O sea que el vapor está empobrecido en A. Entonces el vapor va a tener una composición que es menor que la del líquido, pero mayor que la del azeótropo. El vapor es más pobre en el más volátil. Entonces, mirando esta gráfica y poniendo una división acá en el azeótropo, lo que podemos ver, de alguna manera, es que esta composición del azeótropo tiene el mismo rol en esta gráfica que cualquiera de los puros. ¿Sí? O sea, si yo me olvido de la parte izquierda, acá tengo un sistema de dos líquidos. Un líquido es A puro y el otro líquido es un líquido que tiene una composición de A tal que está formando un azeótropo. O sea que la gráfica a la derecha es una gráfica de dos sustancias líquidas en equilibrio con sus vapores. La gráfica de la izquierda es exactamente lo mismo, de sustancias líquidas en equilibrio con sus vapores. Según en qué lugar esté la temperatura de ebullición del azeótropo, ¿sí? Una destilación va a conducir a purificar a obtener la solución pura, el destilado parecido al azeótropo y el residuo parecido a A. La otra va a dar un destilado parecido al azeótropo y el residuo parecido a B. O sea que si destiláramos cualquier solución en este sistema y estamos del lado de A, podríamos llegar a obtener un residuo con A puro. Pero el destilado va a tener siempre la composición cercana al azeótropo. Si destilamos una solución del lado de B, a la izquierda del azeótropo, entonces vamos a tener un residuo que se parece a B puro y un destilado que se parece al azeótropo. O sea que
el azeótropo lo que plantea es como una fase estable, una nueva componente estable en la solución. La pregunta que uno podría hacerse es, si el azeótropo se comporta como un compuesto puro, ¿cómo estar seguro que no se forma un compuesto puro? ¿Cómo estar seguro que al mezclar etanol y agua, el 94% en peso de etanol, que es donde se forma un azeótropo, no tengo un compuesto nuevo? ¿Sí? No hay una asociación. Bueno, si analizamos el comportamiento de la temperatura de ebullición y de la composición, las dos cosas, de azeótropos en función de la presión, es decir, vamos a este esquema, vamos a esta gráfica y vemos este punto, ¿sí? Perdón, en esta gráfica vemos dónde está ubicado este punto, ¿sí? Dónde está la temperatura de ebullición y la composición del azeótropo a presión constante, o sea, cambiamos la presión en este sistema. ¿Tá? Si vemos eso, podemos llegar a la conclusión de que los puros mantienen siempre la composición. O sea, la composición de ellos es siempre igual. Pero los azeótropos cambian la composición. O sea que para estar seguros que tenemos un azeótropo, lo que tenemos que hacer es destilarlo a distintas presiones. Esto va a cambiar su composición. ¿Tá? Para saber si tenemos un azeótropo en lugar de un compuesto nuevo, en vez de tener una reacción química. La composición del azeótropo, la composición depende de la presión. No solo la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición del líquido también depende de la composición. Depende de la presión, perdón. La temperatura de ebullición de cualquier líquido depende de la presión, pero la composición del azeótropo depende de la presión también. Bueno, esto fue para el caso de que la presión tenía un máximo. ¿Tá? O sea que en la curva la desviación de Raoul era una desviación positiva. También podemos tener casos donde la desviación es negativa, ¿sí? Entonces la curva de presión va a tener un mínimo. O sea que va a haber un mínimo en la curva de presión contra composición, un mínimo en la curva de presión contra composición es un máximo en la curva de temperatura contra composición. O sea que si tenemos un caso así, presión máximo, temperatura mínimo, podemos tener el caso contrario de un mínimo en la presión y un máximo en la temperatura. Fíjense que si tenemos un azeótropo de temperatura mínima, este se le llama azeótropo de temperatura mínima, la temperatura de ebullición del azeótropo va a ser menor que la temperatura de ebullición de cualquiera de los dos componentes. ¿Tá? O sea, la temperatura de ebullición del azeótropo es menor que la temperatura de ebullición de A y de B puros. Si tenemos un azeótropo de máxima, como en este caso, la temperatura del azeótropo de ebullición es mayor que la temperatura de ebullición de A y B puros. ¿Para qué me serviría tener un azeótropo de máxima en este sistema? ¿Qué utilidad podría tener un sistema con un azeótropo de máxima? Fíjense que si yo tengo A y B mezclados y tengo un azeótropo de temperatura máxima, si destilo esta solución y estoy del lado de composición a la izquierda de la composición del azeótropo, o sea, menos A que la del azeótropo, entonces el vapor va a ser B puro. O sea, voy a destilar B puro. Si estoy a la derecha del azeótropo, el vapor va a ser A puro. Voy a destilar A puro en una destilación fraccionada con mucha eficiencia. ¿Sí? O sea que un azeótropo de máxima me permitiría separar por destilación los puros en el destilado. ¿Sí? Depende del punto donde estoy. Siempre el residuo va a ser igual al azeótropo. O sea que siempre voy a mantener una parte de mi mezcla mezclada con composición fija. Ese es el único inconveniente. Nunca voy a poder sacar todo A ni todo B porque siempre voy a tener un azeótropo formándose. Entonces, en el caso de los azeótropos de máxima temperatura, son mucho menos frecuentes, son mucho menos frecuentes que los de mínima. Con agua hay realmente pocos casos. Si les interesa, les da curiosidad, fíjense acá en Wikipedia, pueden encontrar en 5 segundos
también pueden buscar en un libro, pero en Wikipedia en 5 segundos ponen tabla de azeótropos y tienen una tabla con una veintena o más de azeótropos de agua con distintos solventes volátiles. Los azeótropos de máxima que se observan, o sea, los azeótropos de este tipo, que se encuentran en esa tabla, son todos con ácidos minerales. Son todos con ácidos fuertes, ácido clorhídrico, bromídrico, iodídrico, fluorhídrico, sulfúrico, nítrico, perclórico, ¿sí? En esos casos no podemos estudiar esos azeótropos igual que en una solución ideal, porque los ácidos minerales, que son líquidos, algunos de ellos a temperatura ambiente son líquidos cuando son puros, se disocian en solución. Y nosotros no hemos planteado en ningún caso situaciones donde los vapores, donde los componentes interactúan para disociarse. Tenemos otro caso. Este es un caso un poco más extraño. Supónganse que la interacción entre ambos líquidos es tan desfavorable que en realidad no se forma una disolución homogénea. No se forma un sistema homogéneo cuando mezclamos dos líquidos. Sino que lo que se forma es una mezcla de A y B. ¿Me pueden decir una mezcla de A y B que ustedes vean en sus cocinas? ¿Conocen mezclas de A y B que se usen con algún propósito no tanto físico-químico, más bien culinario, pero que se usen frecuentemente? O sea, dos líquidos que se usen frecuentemente, que todos tenemos acceso a ellos. Agua y aceite. Agua y aceite, exacto. Bueno, si tuviéramos dos líquidos inmiscibles y planteamos cómo sería la ebullición de esta mezcla, fíjense que si tengo dos líquidos inmiscibles, pero que están mezclados macroscópicamente, o sea, el agua y aceite emulsionados, por ejemplo, no separados en capas. No estamos hablando de agua abajo y aceite arriba. Estamos hablando de agua y aceite mezclados de forma tal de que tanto el agua está en equilibrio con su vapor, como el aceite está en equilibrio con su vapor. ¿Está bien? O sea, si tenemos una mezcla de agua y aceite y los dos están en equilibrio con su vapor, noten que la presión total de la solución es la suma de las presiones parciales de agua y de aceite. ¿De acuerdo? O sea que cada uno de los líquidos inmiscibles va a estar en equilibrio con su vapor. Si la presión total externa es una atmósfera, entonces los líquidos van a tener presiones parciales menores a una atmósfera de forma tal de estar en equilibrio con su vapor en estado líquido. Cuando la presión total del sistema alcance a una atmósfera, vamos a tener ebullición. Se va a empezar a formar vapor, más vapor en la solución. Se va a desplazar el líquido hacia el vapor. Esa temperatura a la cual la presión total del sistema se hace la temperatura exterior, se va a alcanzar antes que la temperatura de ebullición del que hierva antes, de la más baja. ¿Por qué se va a alcanzar antes? Porque la presión total de vapor de esa sustancia va a ser menor que la presión de vapor de la sustancia pura cuando hierve. O sea, me explico de vuelta. Supónganse que tenemos agua y aceite en equilibrio con sus vapores. Justo el aceite no es un líquido muy volátil, pero bueno, a los efectos igual sirve. Si tengo agua y aceite en equilibrio con sus vapores, la presión parcial de agua en ese equilibrio va a ser un poco menor que una atmósfera, a 100 grados. Entonces, la ebullición se va a dar antes de 100 grados cuando la presión sea, de vuelta, la presión total sobre el agua de una atmósfera va a implicar que la presión parcial de agua es menor que una atmósfera a la temperatura de ebullición. O sea que el agua va a hervir antes de llegar a 100 grados. ¿Cuánto va a bajar esa temperatura de ebullición? Depende de las presiones de vapores relativas de los dos componentes mezclados. ¿Tá? Si las presiones de vapores son muy diferentes, una es mucho mayor que la otra, entonces lo que va a bajar la temperatura de ebullición del
de que tenga menor temperatura de ebullición va a ser poquito, porque la presión de vapor del otro no es significativa. Pero si la presión de vapor del otro es significativa, entonces puede pasar que el cambio en la temperatura de ebullición sea significativo, o sea que va a vaporizarse mucho más abajo en temperatura el líquido. ¿Está? Y además, la temperatura de ebullición va a ser constante durante todo el tiempo que existan los dos líquidos. O sea, mientras haya dos líquidos, va a haber temperatura constante. Fíjense que el líquido más volátil se va a evaporar más rápido, porque va a contribuir más a la presión de vapor. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo numérico que puede ser un poquito más claro. La anilina es un líquido que tiene una temperatura de ebullición de 184 grados. ¿Sí? Anilina es una molécula orgánica que se usa para teñir cosas, porque es coloreada, por eso la anilina. Y el agua, temperatura de ebullición 100. ¿Sí? Cuando mezclo anilina y agua, no forman una solución, forman una mezcla. La mezcla tiene una temperatura de ebullición de 98,5 grados. O sea, hierve a una presión, a una temperatura menor. ¿Por qué es eso? Porque a la temperatura de 98,5, las presiones parciales de anilina y de agua suman una atmósfera. Estas dos suman 760 milímetros de mercurio. O sea que la mezcla va a tener una presión total de vapor igual a la presión atmosférica, va a empezar a formar vapor, pero el agua está a una presión de vapor menos de 760, presión parcial, o sea que la temperatura es menor que 100. La composición del destilado va a ser proporcional a las presiones de vapor. O sea, mientras haya agua y anilina, siempre van a salir una proporción de 717 contra 43. Siempre va a salir esta proporción de agua y anilina. Por lo tanto, los moles van a tener que cumplir con las presiones parciales. Acá no hay fracciones molares porque no hay una disolución. ¿Sí? Acá no tiene sentido plantear fracciones molares. Son directamente los moles. Esto se puede usar en aplicaciones para destilar compuestos orgánicos que se descomponen a temperatura alta. O sea, hay compuestos orgánicos que no los puedo hacer hervir porque se descomponen. ¿Sí? Entonces, si los mezclamos con otro líquido, baja la temperatura de ebullición y podemos llegar a destilarlos. Se suele hacer con agua esto. Entonces se llama destilación con vapor, con vapor de agua. Esto es técnicamente para poder destilar un líquido que se descompone a temperaturas altas. Entonces, más o menos ya tenemos cubiertas todas las desviaciones que nos interesan, ¿sí? de soluciones de dos componentes donde las dos componentes son significativas en cuanto a su cantidad. O sea, estamos hablando de soluciones donde hay fracciones molares significativas de A y de B en la mezcla. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar cuáles son las desviaciones cuando una de las componentes de la mezcla es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Una fracción molar muy pequeña. Para eso vamos a plantear lo que se llama la ley de Henry. Lo que estudió Henry en cuanto a las soluciones aplica básicamente a cualquier solución, ¿sí? A cualquier solución donde uno de los componentes es mayoritario, pero mayoritario en gran escala. O sea, donde uno de los componentes se diría que es una solución diluida, muy diluida en una componente. O sea, la ley de Henry aplica a soluciones idealmente diluidas. Idealmente diluidas. ¿Está? Tiene que ser, obviamente, volátiles los dos componentes, como ya veníamos trabajando hasta ahora. ¿Está? Dos componentes volátiles, pero la solución es muy diluida. Quiere decir que la solubilidad de uno de los componentes en la solución es muy baja. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué se aplica la ley de Henry? Bueno, por ejemplo, para estudiar el equilibrio de gases disueltos en líquidos. ¿Sí? Gases a temperatura ambiente disueltos en líquidos. Eso se estudia bastante bien con la ley de Henry. Gases poco solubles en líquidos, en particular el aire en el agua, por ejemplo.
Acuérdense entonces que la ley de Henry va a aplicar solo cuando la fracción molar del soluto sea mucho menor que la fracción molar del solvente. O sea, cuando hagamos cuentas vamos a llegar a un extremo tal que si están sumados la fracción molar del soluto con la del solvente, vamos a tomar solo la del solvente y cosas así. Porque esta es despreciable. Y además, como esta ley de Henry aplica solo a situaciones de concentración de soluto muy pequeñas, no importa si la ley de Raoul se está cumpliendo o no, porque estamos solo en un extremo de esa gráfica. O sea, tanto vale lo que vamos a decir para soluciones que cumplen con la ley de Raoul como para soluciones que no la cumplen. Entonces, tenemos una solución en equilibrio con su vapor, pero la condición que imponemos es que la fracción molar de B del soluto es mucho menor que la fracción de A disolvente. Recuerden que hasta ahora las disoluciones no teníamos claramente un disolvente y un soluto, disolvente componente mayoritaria, soluto componente minoritaria, porque estudiamos soluciones en todo el rango de composición, donde la componente mayoritaria y la minoritaria cambiaban para las dos componentes, o podían cambiar, podían ser cualquiera. Acá estamos hablando ya sí de una solución más clásica donde hay un disolvente, un componente mayoritario y un soluto, un componente minoritario, y en particular, nuevamente, el soluto es mucho menos que el solvente. Mucha cantidad menos. Entonces la ley de Henry lo que dice es que la presión parcial del soluto, que tiene que ser volátil, en el vapor en equilibrio, es una constante, que se llama constante de Henry, por la fracción molar del soluto en la solución. ¿No? O sea, la presión parcial del vapor es proporcional a la fracción molar del soluto. Esto se cumple solo cuando la fracción molar del soluto es chica. ¿No? O sea, nuevamente insisto, es poco soluble B en A. Esa es la condición que tiene que cumplirse. La constante de Henry, si ustedes se fijan en esta ecuación, va a tener que tener unidades de presión, porque la fracción molar no tiene unidades y el resultado es una presión. O sea que la constante de Henry se expresa en atmósferas. ¿Sí? Y si la mezcla es binaria, depende solo de la temperatura. ¿No? La constante de Henry depende de la temperatura. Pero es para una mezcla binaria dada. O sea, en realidad, la constante de Henry solo vale para el soluto B en solución de A. Si cambio A, cambia la constante de Henry. ¿Está bien? O sea, no es una propiedad del soluto esto, es una propiedad del sistema AB. O sea que para cada solución preciso determinar la constante de Henry independientemente. Entonces, como estábamos en una condición donde el solvente es casi puro, para el solvente casi puro se podría aplicar la ley de Raoul. ¿Qué me diría la ley de Raoul? Que la presión parcial total, ¿sí?, es presión parcial de A por la fracción molar de A más presión parcial de B por la fracción molar de B en el líquido, pero la fracción molar de B en el líquido es casi cero. Entonces la presión total del sistema va a ser igual a la presión parcial de A. En una solución ideal diluida, entonces se cumple la ley de Henry para el soluto y la ley de Raoul para el disolvente. ¿Está? Esa solución ideal diluida. O sea, estamos en el extremo, más extremo de concentraciones de soluto muy bajitas, ¿sí?, fracciones molares de soluto muy bajitas, ¿está?, y un solvente casi puro. O sea que recuerden que en una solución diluida ideal, con interacciones ideales, el solvente cumple Raoul y el soluto cumple Henry. Bueno, ¿cómo va a ser ahora las ecuaciones que rigen esto? ¿O de dónde se deduce la ley de Henry? La ley de Henry se puede deducir de las ecuaciones termodinámicas de la solución. ¿Tá? La ley de Henry se puede deducir, o sea, acá aparece
veamos en esta expresión. La presión de vapor de B y la presión de vapor de B, perdón, disculpen. La actividad de B en el vapor tiene que ser igual a la actividad de B en el líquido porque estamos en un equilibrio. Si suponemos que B es un gas ideal, entonces podemos plantear que la presión, el potencial químico estamos hablando. Seguimos. Sí, estaba dentro de la. El potencial químico de B en el vapor es el potencial de B en el vapor a presión constante, a presión estándar, más RT logaritmo de la presión. ¿tá? Esta es la variación del potencial químico en función de la presión, ¿sí? de vapor a una temperatura dada. Entonces, si ahora esta presión de vapor de B la sustituimos por la ley de Henry, entonces en la expresión tenemos el potencial químico a presión estándar más una constante que viene de la ley de Henry sumado con la fracción, con RT logaritmo de la fracción molar de B. O sea que la dependencia del potencial químico solo se puede escribir en función de la fracción de B disuelto. ¿tá? O sea que lo que hacemos es una simplificación donde el potencial químico de B solo se escribe en función de la fracción molar de B usando un potencial químico del vapor puro para esa solución particular. Porque el K, la constante de Henry, depende de la solución particular. ¿tá? Esto es lo que nos permite, en realidad, esta expresión, si calculamos el potencial químico del líquido para distintas fracciones molares de B, todas pequeñas, tenemos una expresión que nos permite hallar la constante de Henry. Perdón. O sea, este potencial aquí nos permitiría hallar la constante de Henry. Así como se hace para hallarlo. Entonces, si miramos ahora las curvas de vapor de presión parcial con respecto a la composición para una solución real que tenía posibles desviaciones con la ley de Raoult, fíjense que acá están las presiones parciales de B, presión parcial de A, en función de la composición. ¿sí? La presión total sería una línea que no está dibujada, pero que sería por acá. Y las pendientes de las curvas de presión parcial de A en el extremo donde A es 0 y la curva de presión parcial de B en el extremo donde B es 0, donde la composición de B es 0, las pendientes son las que determinan la constante de Henry. O sea que estamos hablando solo de los extremos de este esquema y la ley de Henry lo que me da es la pendiente de esta gráfica de presión parcial de A cuando hay poquísimo A en el sistema. Y esto es cuando hay poquísimo B en el sistema. Entonces, cuando los líquidos se comportan de forma ideal, las curvas de presión parcial son estas líneas azules. Casi ninguno se comporta en forma real en una solución, entonces tenemos las curvas rojas que son más realistas. La ley de Henry solo se cumple en estos rangos de concentraciones muy chiquitas de A en B. ¿Sí? Además, si ustedes miran las ecuaciones de fracción molar, de molaridad y de concentración, o sea, todas las formas en que se pueden expresar, varias formas que se pueden expresar la concentración de un soluto en un líquido, fracción molar es una, molaridad es moles de soluto por kilogramo de solvente y concentración es moles de soluto por litro de solución. ¿tá? O sea, son tres formas de expresar la composición de una solución. Para las tres formas se puede escribir la ley de Henry de la misma manera, solo que la constante que se usa cambia, ¿tá? porque la constante tiene que adaptarse a las unidades de la concentración de B. ¿tá? Pero la ley de Henry no cambia si cambiamos el tipo de forma de expresar la solución.
vamos a hacer unas cuentas con la ley de Henry de cómo se usa, para que vean la utilidad. ¿Sí? Entonces, tenemos un recipiente rígido de 2 litros, ponemos 1 litro de agua y oxígeno, ¿sí?, a presión de 1 atmósfera. Y la temperatura es ambiente, 298 Kelvin. ¿Ah? Y cerramos el recipiente. Tiene 1 litro de agua y 1 litro de oxígeno. Lo dejamos alcanzar el equilibrio. ¿Está? A temperatura ambiente. Nos pide hallar la presión final del sistema y los moles de oxígeno disueltos. ¿Sí? Y nos dan la constante de Henry para el oxígeno. Fíjense entonces que, ¿cómo vamos a hacer esta cuenta? Agregamos oxígeno en 1 litro de volumen a presión atmosférica. ¿Cuánto oxígeno es ese? O sea, ¿qué cantidad de oxígeno hay en el sistema? Ya sabemos que hay 1 litro de agua en el sistema. Quiero saber ahora cuántos moles hay de oxígeno. Si tengo 1 litro de agua y asumo que la densidad del agua es 1, puedo saber cuántos moles de agua hay. ¿Está? Ya que tengo los moles de agua, quiero saber los moles de oxígeno. Para saber los moles de oxígeno, lo que puedo hacer es aplicar la ley de gas ideal. PV es igual a nRT. Quiero despejar N, el número de moles. Entonces, el número de moles es presión por volumen dividido R dividido la temperatura. La presión es 1 atmósfera, el volumen es 1 litro. La constante de Raoult para el litro de atmósferas sobre mol Kelvin y la temperatura en Kelvin. O sea que el número de moles de oxígeno lo saco de la ley de gas ideal, me da 0,0409 moles. Ahora, esos moles iniciales de oxígeno se van a distribuir entre el vapor o el gas y el oxígeno que se disuelve. ¿Tá? O sea, esto es antes de alcanzar el equilibrio, es lo que coloqué. Después que se alcanzó el equilibrio, parte del oxígeno se mantuvo en forma de gas y parte del oxígeno se disuelve en el agua. Entonces, como tenemos que la presión parcial del oxígeno, ¿sí?, me determina el número de moles de oxígeno en el vapor, acá tengo presión por volumen sobre RT de vuelta. O sea, esto es el número de moles de oxígeno en el vapor, en el gas. N es presión por volumen dividido RT, o sea, esta cuenta de acá. Tengo que los moles totales de oxígeno son los moles en el gas más los moles en la solución. ¿Sí? ¿Y cómo saco los moles en la solución? De la fracción molar de oxígeno multiplicado por los moles totales de la solución. Fíjense que acá en los moles totales de la solución no puse los moles de oxígeno más los moles de agua. Porque los moles de oxígeno no los conozco. Los moles de oxígeno disueltos. Pero voy a asumir que son tan poquitos que me alcanza con los moles de agua. O sea, voy a usar la ley de Henry para asumir que la cantidad de oxígeno en la disolución es casi nula. Entonces, la fracción molar del oxígeno por los moles de agua ya me dan el número de moles de oxígeno final. ¿Está? O sea que asumí que los moles totales son iguales a los moles de agua. Ahora, si la presión parcial la escribo con la ley de Henry, entonces ahora puedo hacer cuentas, porque esta acá la conozco. La fracción molar de oxígeno aparece 2 veces, ¿sí?, en la expresión. Los moles de agua los conozco porque sé que tengo 1 litro de agua, la presión es 1 atmósfera o prácticamente 1 atmósfera, la temperatura es 298 Kelvin, o sea que puedo asumir que la densidad es 1, o sea que tengo 1000 gramos de oxígeno y con la masa molar del oxígeno puedo sacar cuántos moles hay, que son 55,5. O sea que yo puedo, usando esta expresión, que tiene solo, la única incógnita es la fracción molar de oxígeno, puedo hallar cuánto vale esa fracción molar de oxígeno. La fracción molar de oxígeno vale 2,2 por 10 a la menos 5. Fíjense que la fracción molar, que los moles de agua son 55, ¿sí? La fracción molar de oxígeno es
2 por 10 a la menos 5 por los moles de agua. O sea que la fracción molar de oxígeno anda por el orden de 10 a la menos 3. Completamente despreciable. O sea, hicimos bien en despreciarla de acá porque era completamente despreciable. ¿Está? De hecho, los moles de oxígeno disuelto son 1 por 10 a la menos 3. O sea que contra 55 esto es completamente despreciable. La presión final, entonces, es la presión que ejercen 0,049 menos 0,00124 moles. O sea que estos son los moles que están en el vapor multiplicado por R por T dividido el volumen. Esa es la presión final, 0,969 atmósferas. O sea que al establecerse el equilibrio, la presión pasó de una atmósfera a 0,669. Fíjense que la presión disminuyó poquito, así que todas las magnitudes que tomamos como a presión constante, independiente de la presión, estaban bien, porque la presión es casi igual a la atmosférica inicialmente. ¿Sí? Entonces, esto permite, la ley de Henry, permite calcular, si no hubiéramos podido usar esta ley de Henry acá, teníamos un determinado sistema, no había suficientes datos. Si miramos la solubilidad, los valores de la ley de Henry para los componentes del aire, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno y argón, en agua, ¿sí? La solubilidad en agua, tenemos que el oxígeno es más o menos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y más o menos 1% de argón. Cuando están disueltos en agua, o sea, cuando el agua está en equilibrio con la atmósfera, hay 8 por 10 a la menos 4 moles de nitrógeno disuelto por litro de agua. 8 por 10 a la menos 4. 0,0008 moles de nitrógeno. 4 por 10 a la menos 4 moles de oxígeno y 0,2 por 10 a la menos 4 moles de argón. O sea, 0,000002 moles de argón. Estas concentraciones, fíjense que son distintas en el agua que en la atmósfera. En el agua, el argón es más soluble que el oxígeno y que el nitrógeno. Porque el argón más que duplica su concentración, el nitrógeno baja y el oxígeno multiplica por 75%. ¿Sí? O sea que los gases tienen distintas solubilidades en agua. Las solubilidades son inversas a la constante de Henry. ¿tá? Cuanto más baja la constante de Henry, más alta será la concentración del gas. Si ahora, ¿para qué me sirve la ley de Henry mucho? Cuando tengo una reacción de disolución de un gas en agua, de gases atmosféricos en agua o en cualquier solvente, es muy importante conocer muchas veces la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua, ¿sí? Porque si tengo que hacer una reacción química donde hay un par redox, el oxígeno en el agua puede actuar como oxidante, o sea que muchas veces quiero eliminar el oxígeno del agua para hacer una reacción química. Quiero saber si el agua de una pecera es suficiente para que los peces respiren en ella. O sea que hay muchas razones para saber la cantidad de agua que tengo, de oxígeno que tengo disuelto en el agua, por ejemplo. ¿no? Infinitas. Si cambio la temperatura del sistema, esto es a 0 Celsius, o sea, esto era a la temperatura de congelación del agua aproximadamente. Si cambio la temperatura, podemos ver un cambio en la concentración de los gases. Como la disolución de gases en agua es exotérmica, entonces aumentar la temperatura no favorece la disolución, o sea que favorece la liberación del gas, o sea que las soluciones pierden gas a medida que la temperatura es mayor. ¿tá? Se puede hervir una solución para eliminar los gases disueltos en ella. Un componente muy importante, indeseable del aire, pero que es un componente importante, es el dióxido de carbono. ¿sí? Y acá hay una curva de solubilidad de dióxido de carbono en agua a una atmósfera en función de la temperatura. ¿sí? O sea que ven que en las aguas polares frías se acumula mucho más carbón, mucho más CO2 disuelto que en las aguas tropicales. De hecho, casi 3 veces más. Hay que tener en cuenta que el CO2 no es un gas inerte en el agua. Es un gas que va a sufrir una modificación.
el CO2 se va a disociar. ¿Tá? El CO2 va a reaccionar con el agua, va a formar ácido carbónico, y ese ácido carbónico se va a disociar, lo cual desplaza el equilibrio de concentración de CO2 en agua. ¿Tá? Ya que no es un gas común el CO2, porque va a formar carbonatos, carbonato ácido y bicarbonato y carbonato, los iones carbonato y bicarbonato. Entonces, la fracción molar o sea, aplicando la ley de Henry, el CO2 que sí está disuelto, o sea, el CO2 sin disociar, se puede calcular con Henry. No se puede calcular la concentración total de carbono en forma de carbonatos en el agua, con la ley de Henry. Solo de CO2 disuelto. ¿Ah? Porque hay una reacción adicional que no estamos tomando en cuenta. Esta es la solubilidad del oxígeno en agua. Otra vez, el oxígeno es poco soluble, ¿sí? Por eso se puede usar la ley de Henry, porque el oxígeno es muy poco soluble. Hicimos ya un ejercicio para calcular la solubilidad del oxígeno en agua, ¿sí? Si usamos la variación de la concentración de oxígeno en función de la temperatura, haciendo cálculos se puede llegar a que la fracción molar de oxígeno en agua a 100 grados, cuando la presión parcial de agua es una atmósfera, me tiene que dar 0. O sea, tiene que haber 0 oxígeno disuelto en agua a la temperatura de ebullición. ¿Está? Bien. Ya mencionamos un caso al menos, y en realidad más de uno, de apartamientos de la ley de Henry, o sea, de gases que al disolverse en agua no van a cumplir fácilmente de la misma manera la ley de Henry. Eso es cuando el gas al disolverse en el agua sufre una reacción, o una transformación, una disociación o una reacción química. Es el caso, por ejemplo, del amoníaco. También es el caso del CO2. ¿Tá? El amoníaco es el más conocido, pero el CO2 también pasa. El amoníaco en solución reacciona con el agua para formar el catión amonio y hidroxilo. El CO2 en solución reacciona con agua para formar ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protón. O sea que es lo mismo. Este amoníaco total disuelto en el agua tiene una parte como gas y una parte como amonio. A esta parte como gas es la que se le aplica la ley de Henry. O sea, es la parte de amoníaco sin disociar la que podemos calcular usando la ley de Henry. O sea, si tenemos un equilibrio de agua con amoníaco y hay amoníaco vapor y agua vapor en equilibrio con la solución, la ley de Henry me va a decir cuánto amoníaco sin disociar hay en la solución. No me va a decir nada del amonio. El amonio voy a tener que sacar del equilibrio, que está acá, planteando el equilibrio. ¿Sí? Se puede en realidad, conociendo el grado de disociación, conociendo una magnitud que me dice cuánto del amoníaco está en equilibrio con el amonio, o sea, conociendo algo sobre este equilibrio, se puede sacar la concentración de amoníaco total a partir de la concentración de amoníaco en solución, que es la que se saca de la ley de Henry. ¿Tá? O sea que en ese caso, la ley de Henry hay que agregarle un término, que es el grado de disociación. ¿Sí? O sea que en realidad este grado de disociación alfa es el equilibrio amoníaco-amonio en agua que se tiene que estudiar en forma separada. Vamos a la ley de reparto o distribución de un soluto en una mezcla de solventes. Esto en realidad se trata de un sistema de 3 componentes. Ya no se trata de un sistema de 2, ¿sí? O sea que es una novedad lo que estamos viendo acá. Pero es un sistema de 3 componentes que se puede, de alguna manera, reducir a 2 sistemas de 2 componentes cada uno. Entonces, por más que es un sistema de 3 componentes, las ecuaciones que vamos a plantear involucran
cada ecuación involucra solo a dos componentes, entonces son parecidas a las que ya conocíamos. ¿Sí? O sea, no tenemos, no aporta una dificultad mayor el análisis termodinámico de estas soluciones, que vamos a hacerlo muy cualitativo como siempre, pero tenemos, tenemos un... Perdonen un segundo. Disculpen. Bien. Entonces, vamos a tratar esto, el reparto de un soluto en dos líquidos imisibles. O sea, esto no es una solución a la que le vamos a agregar un tercer componente, sino que son dos líquidos que no forman una solución homogénea, como los que estudiamos cuando vimos el agua y el aceite, y a ellos le agregamos un tercer componente. ¿Tá? Ese tercer componente, que ahora no tenemos más remedio que llamarle soluto, porque tenemos dos solventes, digamos. A y B son los solventes, y el soluto es I. Vamos a disolver ese soluto I en la mezcla de imisibles, y la cantidad de soluto que va a haber cuando se establezca el equilibrio en una fase y en la otra, la cantidad de soluto, la concentración de soluto en una fase y la concentración de soluto en la otra, o sea, disuelta en cada uno de los disolventes, esta relación se encuentra que es constante. O sea, la relación de concentraciones de soluto en dos solventes inmiscibles, pero que están mezclados, o sea que se puede establecer equilibrio, ¿sí? Es constante en todos los casos para soluciones diluidas. O sea, estamos hablando otra vez de condiciones cercanas a la idealidad. ¿Sí? O sea, en soluciones diluidas, si yo agrego un soluto a una mezcla no homogénea de dos líquidos, voy a obtener una distribución de ese soluto en los dos que es constante, depende obviamente de los líquidos que estoy usando. Esta acá no es igual para cualquier par de líquidos, depende del par de líquidos. Y esa constante se le llama constante de reparto, ¿sí? O constante de distribución según el libro, ¿sí? Entonces, ¿por qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo quiero separar un soluto diluido en una solución, le quiero separar de esa solución porque esa solución es difícil de manejar o no me interesa, lo puedo extraer disolviendo, mezclando esa solución con un líquido immiscible en el cual es más favorable la disolución de soluto. ¿Tá? Típicamente solutos poco polares disueltos en agua que se pueden disolver en un aceite o en un solvente apolar orgánico, ¿sí? Se pueden separar de esta manera. O al revés, un soluto polar que está disuelto en un solvente orgánico, lo puedo extraer con agua que lo va a disolver, que lo puede disolver mejor. O sea, la constante de reparto va a depender, por supuesto, de cada uno de los dos líquidos. Y bueno, si las soluciones son diluidas, es siempre igual para un mismo soluto. Entonces, ¿de dónde sale la constante de reparto? Y bueno, si planteamos el potencial químico del soluto en la solución A, en la solución en A, y el potencial químico del soluto en la solución en B están en equilibrio, tienen que ser iguales. Entonces, igualando los potenciales químicos, acá está escrito el potencial químico en función de la fracción molar del soluto 1 en A, la fracción molar del soluto I en B. Acá en la siguiente línea está escrito exactamente la misma expresión, pero en vez de para fracciones molares, para molalidades. ¿Sí? O sea, moles de soluto por kilo de solvente. Y acá está escrita la misma ecuación de equilibrio para concentraciones. Concentraciones en moles por litro de soluto A y moles por litro de soluto B. Entonces la constante de reparto que se calcula para las concentraciones molares, pero que se puede también calcular para molales y para fracciones molares, tiene esta expresión que depende obviamente de los potenciales químicos en el equilibrio del soluto en A y del soluto en B. Como ven,
esta constante de reparto depende de la temperatura, va a ser poco dependiente de la presión porque va a tener la misma variación con la presión que las fracciones molares, que los potenciales químicos del soluto en A. Y los potenciales químicos en general no varían mucho con la presión. Se puede convertir, como se pueden convertir, ¿se acuerdan? Las fracciones molares se pueden obtener a partir de la molalidad, multiplicando por el peso molar y dividido 1000, entonces la constante de reparto se puede calcular también en función de las molalidades. Para calcularlas, lo mismo que la ley de Henry, estas constantes que se usan para determinar solutos en soluciones diluidas, en general se pueden expresar de varias maneras. La fracción molar no suele ser la forma más conveniente, porque la fracción molar me implica conocer, para poder calcularla, las cantidades exactas de todas las componentes, mientras que las concentraciones las puedo sacar directamente de los volúmenes. O sea, sabiendo las concentraciones con los volúmenes de líquido, ya puedo calcular exactamente el reparto. O sea, es más fácil usar concentraciones molares o incluso molalidades que fracciones molares en mucho trabajo experimental. Obviamente que en la ley de reparto también hay desviaciones. Y esas desviaciones van a estar asociadas a, por ejemplo, cuando uno de los componentes se disocia en uno de los líquidos. Por ejemplo, si quiero calcular el equilibrio de reparto de un amoníaco en un solvente donde no se disocia y agua donde reacciona, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia el agua de la cantidad de amoníaco total, porque la formación del amonio, ¿sí? La formación del amonio va a generar una disminución del amoníaco disuelto. Y nuevamente, el equilibrio se establece con el gas disuelto, con el soluto disuelto, y no con sus especies disociadas. Entonces, la ley de distribución o la constante de reparto la puedo usar solo cuando tengo que tener en cuenta la parte que no se transformó. ¿Sí? O sea, solo puedo calcular con la concentración de la parte que no se disoció del amoníaco, por ejemplo, o del CO2. Acá hay un pequeño ejercicio de cálculo para terminar la clase. Tenemos 0,2 moles de un compuesto A repartido entre 0,5 litros de agua y 0,5 litros de tetracloruro de carbono, dos líquidos imisibles. Hallar las concentraciones finales. Y la constante de reparto es 0,25. ¿Sí? Entonces, siempre que hagamos estos cálculos, y lo hicimos también para el oxígeno disuelto en agua, tenemos que plantear la conservación de moles del soluto. Los moles de A en el agua y los moles de A en tetracloruro de carbono tienen que ser los totales. Y además tenemos que plantear el reparto. Acá estamos planteando el reparto. Fíjense que estamos usando litros de agua y litros de tetracloruro de carbono, y los moles de A en agua y los moles de A en tetracloruro de carbono. Fíjense que acá estamos usando concentraciones de mol por litro. ¿Sí? Este es litro acá, debería ser litro de solución, no litro de solvente. Pero, si son soluciones diluidas, podemos asumir que el volumen de la disolución, el volumen molar de la disolución es igual al volumen molar del líquido puro. Entonces, es una buena aproximación usar el volumen de agua. Acá hay una cierta ambigüedad, porque dice que se reparten entre 0,5 litros de agua y 0,5 litros de CCl4. No queda muy claro si estos 0,2 moles ya están calculados luego de establecer el equilibrio, o sea que estos 0,5 son litros de realidad de solución en agua y litros de solución en tetracloruro de carbono, o agua pura y tetracloruro de carbono puro. Si fueran agua pura y tetracloruro de carbono puro, tenemos que asumir que los volúmenes de las soluciones son iguales que los volúmenes de los líquidos, de los solventes puros, que, como les dije, es una buena aproximación
si tenemos una concentración baja, o sea, si son soluciones diluidas. Entonces, acá tenemos una expresión que relaciona los moles de A en agua y los moles de A en tetracloruro de carbono. Acá tenemos una expresión que relaciona los moles de A en agua y los moles de A en tetracloruro de carbono. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Haciendo cuentas nomás, se puede hallar los moles de cada uno, ¿sí? Los moles de A en agua y los moles de A en tetracloruro de carbono. Ven que acá el reparto es A, el compuesto A tiene una preferencia por el tetracloruro de carbono porque hay más moles en tetracloruro de carbono que en agua, ¿sí? 0,12 para un volumen menor, o sea que hay mucho más moles. ¿Se entendió este cálculo? ¿Sí? Obviamente la constante de reparto de 0,25 ya indicaba que hay preferencia por el tetracloruro de carbono, ¿verdad? La constante de reparto menor que 1 indica que el soluto es más afín al solvente que está abajo en el cociente, ¿sí? O sea, la concentración en tetracloruro de carbono es mayor que la concentración en agua. Bueno, y aquí terminaría esta clase.